¿Y usted, compañera, de dónde es? ¿De aquí? ¿Y qué están preparando? La chicha. ¿Para qué es la chicha? A ver. ¿Ah? San Juan. ¿Qué hay en San Juan? Bueno, Corape en el 2005 está cumpliendo 16 años de vida. Nosotros hemos trabajado desde que en ALER se propone el nacimiento de Corape a alguna gente del Ecuador. Entre esas estamos con radios como 5 radios específicamente: Antena Libre, ERPE, La Tacunga, radios que están, Runacunapac, también radios que trabajan por la comunidad y que deciden formar una coordinadora de radios populares. Primero se fundó en Ecuador ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, y vimos con sorpresa de que era muy difícil que estuviéramos solo arropados por ALER, que era necesario, y aquí está lo de la Corape, la coordinadora de radios del Ecuador, que ya habíamos detectado que había otras emisoras de provincias, especialmente populares, especialmente de gente, emisoras que querían hacer el servicio, especialmente a la clase más necesitada, a la clase pobre, pobre en el sentido popular. Bueno, entonces nos juntamos bajo la tutela de ALER para fundar la Corape. En Ecuador la red comenzó siendo lo que es Corape. Corape funciona desde fines de los años 80 y hoy la Corape también está metida en todo lo que es el sistema satelital y de internet. Entonces hay intercambios permanentes entre las radios, son como 40 radios que están en Corape intercomunicándose a través de esta tecnología. Y entonces Corape es parte de esa gran red latinoamericana, pero a nivel nacional forma una gran red que es una red popular y educativa. Bueno, Corape tiene algunas redes de trabajo temático. Tenemos la red Quichua con 10 radios a nivel de la Amazonía y de la Sierra. Tenemos la red amazónica también con 10 radios en toda la zona amazónica. Tenemos la red binacional, que son 3 radios en el Ecuador y 4 radios en el Ecuador y 3 en el Perú. Tenemos la red ambiental que trabaja en todo el país a nivel nacional. Bueno, Radio Mensaje nace en el año de 1967 con el propósito primero de evangelizar, ¿no? Porque es una radio que nace con el auspicio de la Iglesia Católica, pero como se vio que había un alto grado de analfabetismo, se emprendió primeramente un gran proceso de alfabetización por radio. Es una experiencia enorme que se desarrolló hasta los años 70, logrando alfabetizar a mucha gente y también logrando formar líderes, ¿no? Logrando organización comunitaria, creando cooperativas, impulsando la producción agropecuaria. Es decir, se generó todo un proceso de desarrollo integral de la gente campesina e indígena de la zona de los cantones Cayambe y Pedro Moncayo de la provincia de Pichincha. Nace en diciembre de 1981 como una radio comunitaria y no comercial, con la necesidad de mejorar la comunicación y las relaciones con las comunidades para difundir el proceso organizativo y educativo de las organizaciones, sus luchas, controversias, avances y dificultades que tiene un pueblo. Pero también nace para el servicio social que los habitantes de la región puedan hacer como sean con los comunicados, saludos, participación artística de niños, jóvenes y otras personas.
Radio La Voz Singapirca es una emisora que tiene 25 años en la nueva administración. El 16 de mayo de 1980, la Misión Luterana Sudamericana de Noruega compró esta emisora a una persona que era particular. La radio en sí, en el Cantón Cañar, lleva más de 40 años y nosotros comenzamos a hacer La Voz Singapirca porque vimos la necesidad de que había un gran sector de la población que no tenía acceso a los medios de comunicación y nacimos para ser la voz de los que no tienen voz. Que hablan en quichua por la radio La Tacunga. En la década de los 70, del 76 al 79, 80, ¿no? La Dios de la Tacunga, a través de los padres salesianos, hacen un proceso de trabajo con la educación intercultural bilingüe, con las escuelas indígenas prácticamente, ¿no? Van creando escuelas indígenas en diferentes lugares, en la parroquia de Sumbawa, Huangaje, Chuquchilán, y también en la parte alta de Pujilí y Saquicilí. Este trabajo de la educación era con la finalidad de mejorar las condiciones de vida del pueblo indígena, ¿no? Aquí se inició en 1997 la red Quiechua satelital Quichua-Quechua entre Ecuador, Perú y Bolivia. Fue la primera sede de Radio La Tacunga. Desde aquí lanzamos las primeras emisiones al satélite. Radio Ilumán, o sea, tiene un proyecto muy definido, ¿no? En lo cultural y también especialmente de acuerdo a las necesidades o los principios del pueblo quichua. Por el hilo y por los obrajes que existían aquí en esta zona, los llaman Ilumán. Y hemos cogido ese nombre para la radio, es porque justamente es un nombre de un pueblo que en verdad se identifica por medio de los yachas, por los tejidos, por los sombreros. Entonces hay varias cosas que demuestran. Por esa situación hemos cogido ese nombre para la radio. La radio Luz y Vida. Bueno, empieza el padre Julián Lorente, un sacerdote español, llega desde España a Ecuador, concretamente a Loja, donde comienza a trabajar como misionero. Aquí, al trabajar como misionero en algunas parroquias de esta ciudad, tiene la oportunidad de trabajar también en una radio AM. Económicamente, cada radio también trabaja en lo local, trabaja con pautas publicitarias, con proyectos, y Corape como Secretaría Ejecutiva, como proyecto que aglutina las 45 radios, también vamos buscando proyectos que vayan fortaleciendo a las redes y a las áreas o a las radios en diferentes partes del país. Entonces también esto es diferente, ¿no? Cada radio, cada provincia va trabajando dependiendo de sus propias necesidades, y nosotros de igual manera vamos tratando de apoyar en lo que se puede desde la Secretaría Ejecutiva con proyectos diversos. La radio tiene una programación variada, ¿no? Pero estrictamente es cultural, religiosa e informativa. Estos son los tres ejes en los que se mueve, y algo tenemos un poco también de entretenimiento. A pesar de ser una radio del vicariato, no es religiosa. La Corape ha venido a llenar un vacío que lo tenía Antena Libre en cuanto a información nacional, porque nosotros antes, por ejemplo, no teníamos un noticiero de carácter nacional, o si lo hacíamos era a través de la prensa escrita. Esmeraldas es una provincia donde casi no hay empresas. Se mueve todo por lo que haga el gobierno a través de las instituciones gubernamentales y además de las seccionales como municipio y consejo provincial. En Esmeraldas hay un periodismo sumamente dividido, es decir, podemos decir que están comprados los periodistas. Es lamentable lo que está aconteciendo. Se someten al buen postor, y no es así. Nosotros en la actualidad privilegiamos los espacios informativos,
La radio tiene su principal tarea en la información. Le hemos definido sin límites el horario de información. Radio Ideal ha debido enfrentar dificultades con la caída del gobierno del ingeniero Lucio Gutiérrez, porque por sobre todo nosotros hemos seguido siendo objetivos, siendo ventana de análisis del acontecimiento. Radio Ideal, por mantener una línea objetiva en el momento político, por seguir aplicando la posición abierta a las diferentes corrientes de opinión, ha tenido dificultades. Saraguro es uno de los cantones más viejos de la provincia de Loja. Nosotros llegamos con programaciones de concientización a la gente, especialmente sobre la cultura, la solidaridad, la unidad familiar, y la gente pues de aquí de Saraguro ha migrado mucho. El trabajo periodístico de Radio San Francisco se lo realiza desde las 6 de la mañana. Tenemos los noticiarios Amanecer Informativo y Noticiario Mediodía. Tratamos de cubrir la mayor cantidad de lugares aquí en la ciudad. No contamos con el personal suficiente, pero tenemos muy buenas propuestas y también recibimos ayuda de otras emisoras. Nos colaboramos en grupo, ¿ya? Aparte que tenemos la colaboración de la Corape, al mediodía cogemos justamente las noticias desde la capital de la República. Desde las 6 de la mañana hasta la 1, hasta las 13 horas, y hay entrevistas, hay noticieros, hay música. Desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche se pasan las clases, se pasa el maestro en casa, es decir, se pasan las lecciones para ir escuchando, o van escuchando los alumnos y van rellenando los diversos cuadernos o libros que tienen. La Fundación últimamente está trabajando de autofinanciamiento. Hablo de esto, estamos trabajando con 25 compañeros, incluidos los directivos y más los trabajadores, trabajando en las unidades de producción. Englobando todo esto, nosotros en el cuadro presupuestario en el 2005 ya hemos priorizado de que cada unidad de producción aporte a la radio Runacunapa como cuña publicitaria. Hemos previsto que está 15 centros productivos a $20 por cada unidad de producción mensualmente. Yo estoy trabajando 3 años acá. Este es el centro de producción La Ercilla. La actividad principal estamos la ganadería, pero antes es una hacienda vieja de un propietario Falconí. Luego de eso compró la Fundación Runacunapa, más o menos en el 95. En el 97 hicieron este centro de capacitación con el objetivo principal para capacitar a los jóvenes en diferentes áreas, tanto agrícola como pecuaria. Nosotros nos basamos en ese esquema. El alto porcentaje de la programación de Radio Mensaje va destinado a los campesinos, con su música, con sus informaciones, con sus cosas buenas y cosas malas que pasan, experiencias, y con sus convocatorias a las reuniones, a las mingas. Es decir, en eso se genera nuestra programación, pero también inclinamos un poco la balanza hasta el sector urbano, porque también se busca incidir en el sector urbano donde está el eje de poder, ¿no? Pero que afecta también a los indígenas y campesinos de alguna manera. Los programas que existen en esta radio son diversos, de índole cultural, religioso, noticioso y musical. Básicamente esta emisora nació para servir a la comunidad, para evangelizar y para crear una sociedad más justa en la ciudad de Cañar. Entonces las 3 instancias, tanto económicamente, hemos puesto para crear esta radio, con el único objetivo de difundir, de promocionar nuestra identidad cultural, nuestro idioma quichua, nuestra música, nuestras costumbres de vida, nuestras fiestas. Con el fin de financiar los gastos que hace nuestra radio, ya sea con equipos, para ir implementando más equipos. Ahora contamos con equipos de
procesamiento digital, prácticamente está muy avanzado. Contamos con técnicos, con profesionales, con locutores y todo eso para hacer mejor nuestra radio y conservar esta tradición en nuestra radio, que es una radio católica, pero también a la vez abierta a todo público. La Corape me escribió la corona de María que venía en el mes de julio. ¿En el mes de julio también? Sí, el mes de julio. La Corape me invitó que venía en el mes de julio, que venía y que traía la corona de María, que venía y que traía la corona de María. La Corape es una radio, la corona de La interculturalidad es un tema que nosotros lo trabajamos también de acuerdo a cómo nos vamos desarrollando y cómo hemos ido creciendo. En un inicio era simplemente la pelea o la lucha, digámoslo así, por que los indígenas tengan un espacio en la sociedad, porque los indígenas sean reconocidos como ecuatorianos, como parte de nosotros y con sus derechos y con sus propias características, que tengan derecho a hablar en su idioma, a estudiar en su idioma. Después esto va evolucionando porque la sociedad se va abriendo también a estos espacios y entonces la interculturalidad también nosotros va cambiando y va evolucionando en cuanto no ya solamente a que tengan un espacio, tenga un derecho a algún determinado grupo, sino a trabajar en nuestras líneas de nuestros ejes temáticos, en nuestros trabajos, se va incluyendo todo el tema de interculturalidad a todos los niveles. Hay multiculturalidad y lo que nos interesa es que exista interculturalidad, porque la multiculturalidad lo que reconoce es que existen varias identidades y varias culturas. Y lo que nos interesa a través de esta red es que esas varias identidades y culturas se comuniquen, dialoguen entre sí y puedan contarse sus vidas, puedan contarse sus sueños y puedan construir entre todas estas culturas otro mundo, un mundo distinto, un mundo donde todas se acepten y reconozcan. La multiculturalidad, es decir, nuestra emisora, una de las cosas muy importantes es que está abierta a toda clase de gente, de manera que no, así como nuestra institución, nosotros en IRFEYAL nunca preguntamos, pongo como ejemplo, ¿de qué religión es usted? Usted necesita crecer como persona a través de la cultura y la educación, aquí tiene su casa. Radio Ideal es una ventana democrática abierta a todas las corrientes de opinión y dentro de aquello, es importante decirlo, se destaca a los sectores más deprimidos de la comunidad. Estamos en un lugar donde el 70% de la población es de origen quichua. La programación desde el 1 de mayo de 1993 ha venido generando importantes espacios también para la lengua quichua. Tenemos un programa Rompiendo Barreras con un grupo de personas no videntes. Tenemos también un programa que se llama La Voz del Negro con un grupo de negros de los hermanos afro, como ellos se denominan, ¿no? Tenemos un programa con indígenas en quichua, con un grupo originarios de Riobamba. El tema de la cultura no estaba metido en los años 80. En los años 80 todo estaba visto desde una perspectiva de la lucha de clases y la lucha de clases no contemplaba la cultura. Hoy la cultura es un factor primordial. Hoy no podemos entender el mundo si no reconocemos que hay distintas culturas. Todas las radios, nosotros en nuestra red creemos que se debe respetar la pluriculturalidad, la diversidad. Entonces nosotros tenemos radios totalmente distintas, desde radios católicas, radios juveniles, radios de movimientos sociales, radios de mujeres, y esto ha permitido también que nosotros vayamos construyendo esa diversidad. Y las radios van construyendo desde lo local, desde sus provincias, desde su propia realidad, van construyendo una experiencia, un trabajo
que va atendiendo diversas necesidades de la comunidad, y con eso, con toda esa diversidad, vamos construyendo una propuesta nacional, que en este caso es la de Corape, de educación, de multiculturalidad, de respeto a los derechos humanos, al género, y vamos construyéndola desde la diversidad, un objetivo común que es democratizar la palabra a través de la participación ciudadana. Que abramos nuestros micrófonos defendiendo las causas nobles, mujeres, temática de niños, de derechos humanos. Runa Kunapa Guiachana es el saber del hombre, es más que todo el nombre que estamos realizando y llevando. Nuestros mayores, los organizadores antiguos, han puesto este nombre porque es la fuerza en la lucha del pueblo. La radio, tanto la AM como la FM, se vincula con actores sociales, ¿no? Nuestro objetivo justamente es que nos vincularemos con actores sociales, preferentemente con los excluidos, para generar procesos de comunicación democrática y participativa alrededor de los problemas que afectan a las grandes mayorías y que van en contra de los valores cristianos, ¿no? Y lo más importante es dar algo para la gente, construir junto con ellos algunos desafíos que nos trae este mundo, y especialmente en nuestro cantón. Y son varios problemas que nosotros tenemos que ir tocando. Cada año se nos presenta nuevas cosas. Por ejemplo, en este año los efectos de la migración, ya, los problemas con los adolescentes, los niños que están en cargo de los abuelos y las abuelas. O sea, es un trabajo que a nosotros nos nace dar desde adentro, y quizás aportar con algo que podamos. Eso es lo más importante. Y también, si vamos a la vida política, este país está lleno de la corrupción. Si llegan al poder, quizás se contaminan enseguida. Y nosotros estamos para no sé, pedir rectificaciones, hacer que la política tenga una verdadera democracia. Y yo creo que el deber de los periodistas es también construir en la parte humana, en la parte del desarrollo, de la infraestructura, y llegar al corazón de ellos. Y nuestro público es Saraguro. Audiovisuales Don Bosco es una productora audiovisual que tiene más de 20 años de trabajo en favor de la educación, del desarrollo y de la labor pastoral. Es una productora que es fundada por los sacerdotes salesianos en pos de lograr material educativo para el trabajo que ellos hacen en escuelas, en colegios, y apoyar el trabajo de educación de organizaciones de base y de organizaciones que están trabajando en el desarrollo.